Vamos a ver por último el caso particular 4. Tenemos el límite de una división, en el numerador tenemos una constante y en el denominador tenemos la variable independiente elevada a un número. Como se trata de, y la x tiende a infinito. Como se trata del límite de un cociente, sería, aplicando una de las propiedades del límite, la división de los límites. En el numerador tenemos el límite de una constante, ya vimos antes que era la propia constante, y aquí la x tiende a infinito. ¿A qué se va x elevado a n? Pues al infinito. ¿Y qué es un número elevado a infinito? 0. Vamos a ver esto con un caso, con un ejemplo concreto para que se sitúen mejor. Imagínense que tenemos el límite cuando la x tiende a infinito de 3 partido x a la cuarta. ¿Qué tendríamos? El límite de una división es la división de los límites. Propiedades de límite. El límite cuando la x tiende a infinito de una función constante es la propia constante, o sea, la parte de arriba sería 3 y la parte de abajo lo pensamos, la x se va a ir al infinito, cada vez va a ir creciendo, creciendo, creciendo en esa tabla de valores que podemos imaginar. ¿Y qué va a ocurrir a las imágenes si los elevo a la cuarta? Pues que van a ir creciendo también, por lo tanto esto sería límite de lo de arriba 3, límite de lo de abajo infinito. ¿Y qué es 3 elevado a infinito? A ver, yo siempre se los digo así en plan broma, sería como dividir 3 manzanas entre una multitud. ¿A cuánto toca cada uno? Pues a nada. 3, un número, una constante partido entre infinito, siempre es 0. Y ahora vamos a trabajar los ejercicios que están en el ejercicio 4 de los apuntes. En el apartado A les propongo el límite cuando la x tiende a infinito de esta función. Es el límite de una división. Aplicando las propiedades del límite, pues sería el cociente de los límites. El límite de lo de arriba, fíjense que es una función polinómica cuando la x tiende a un valor finito. Era uno de los casos particulares. ¿Cómo se calcula? Sustituyendo en el polinomio la x por 2. Y abajo ocurre lo mismo, es el límite cuando la x tiende a un valor finito de una función polinómica. Entonces fíjense que consiste simplemente en sustituir. Esto sería 4 más 2, 6, y en la parte de abajo 3, y 6 entre 3, 2. El límite de esta función, fíjense que en principio era bastante compleja, la hemos partido en trozos aplicando las propiedades de los límites y hemos podido llegar a calcular el límite. Vamos a ver la gráfica para que vean que nos dice lo mismo. ¿Qué he hecho? Representar esta función, la y igual x cuadrado más 2 entre x más 1, es lo que tenemos aquí. Y el límite era cuando la x tiende a 2, o sea, nos tenemos que situar aquí e intentarnos acercarnos a la derecha. Fíjense que tropezamos y cuanto más me acerco a 2, las imágenes se van acercando a 2, y si lo hago por la izquierda, pues tropiezo y leo, un poquito más cerca, tropiezo y leo, también el límite es 2. Y fíjense que es justo lo que calculamos analíticamente, es decir, que la gráfica nos dice lo mismo que el límite calculado analíticamente, como no podía ser de otro modo, claro. Vamos a ir al apartado B. Aquí tenemos el límite cuando la x tiende a menos 1 de una función que es la raíz cuadrada de una función. Aplicando la última propiedad del límite diría el límite de la raíz cuadrada de una función es la raíz cuadrada del límite. Ahora tenemos la raíz cuadrada, vamos a centrarnos en lo que hay dentro de la raíz, en el radicando, que tendríamos la x tiende a un valor finito de una función polinómica. ¿Cómo lo calculamos? Sustituyendo en el polinomio la x por menos 1. Si hacemos las operaciones, ¿qué tendríamos? Menos 1 al cuadrado es 1, le sumamos 3 es 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. O sea que hemos calculado el límite aplicando propiedades de los límites y aplicando los casos particulares, y hemos llegado a que ese límite es 2. Vamos a ver la gráfica que he hecho aquí. Representar la función y igual a raíz cuadrada de x cuadrado más 3. La tenemos aquí. Y queremos calcular el límite cuando tiende la x a menos 1. Buscamos el menos 1 para las x
Y fíjense que si me acerco a 1 por su lado derecho, la tendencia es a 2, y si me acercara por su lado izquierdo, la tendencia también sería 2. Por lo tanto, el límite existe y vale 2. Es decir, que en la gráfica vemos lo mismo que hemos calculado analíticamente. Vamos con el apartado C. El apartado C es el límite cuando la x tiende a infinito de una función que, si se fijan, es exponencial, ¿no? Aplicando las propiedades de los límites, diría el límite de una potencia es límite de la base elevado al límite del exponente. Límite de la base, fíjense que la base es calcularle el límite a una función constante, o sea que este límite es 3. Y el límite del exponente es cuando la x tiende a infinito de una función polinómica. El límite de la base es 3 y el límite del exponente, ¿quién lo determina? ¿Quién lo marca? El monomio de mayor grado. Y cuando la x tiende a infinito, se va a ir haciendo cada vez más grande, cada vez más grande. Las imágenes, al elevarlas al cuadrado, se van a hacer cada vez más grandes. Por lo tanto, esto es 3 elevado a infinito. ¿Y qué es 3 elevado a infinito? Tenemos que pensar que es multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 infinitas veces. Eso me va a dar infinito. Vamos a ver lo que hay en el apartado C, en el apartado D, perdón. También es el límite, cuando la x tiende a infinito, de una función exponencial. Lo que pasa es que la base es 0,05. Aplicando las propiedades de los límites, sería límite de la base, como es una constante, ya directamente es la constante, y límite del exponente, pues lo pongo aquí arriba. Fíjense que he recortado un poquito los pasos, ya no lo estoy haciendo tan tallado como arriba, estoy dando pasos un poquito más mecánicos. La base ya la tenemos calculada y el límite del exponente es cuando la x tiende a infinito de una función polinómica. ¿Quién lo marca? El monomio de mayor grado. Y cuando la x tiende a infinito, ¿a qué se va x? Al infinito. ¿Y qué sería 0,5 multiplicado infinitamente por sí mismo, infinitas veces por sí mismo? 0,5 por 0,5 por 0,5 por 0,5. El límite es 0. Si ustedes cogen la calculadora y hacen una prueba, verán que 0,5 multiplicado por 0,5 ya es 0,25. Y cuanto más lo multiplico por sí mismo, más pequeño se me hace. Entonces, fíjense que aquí tenemos la base es 3 y el exponente es infinito, se va al infinito. La base es 0,5 y el exponente es infinito, se me va a 0. Aquí tenemos que tener en cuenta que un número elevado a infinito se irá a infinito si la base es mayor que 1, si el número que tenemos aquí es mayor que 1, un 1 y pico, un 2 y pico, un 3 en este caso, ¿vale? Si la base está entre 0 y 1, cuanto más lo multiplico por sí mismo, más chico se hace. Entonces, un número elevado a infinito, si la base está entre 0 y 1, será 0. Y si la base es 1, 1 elevado a infinito es una indeterminación, que eso lo vemos en la próxima clase. Esto hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras, utilizando el concepto de un número elevado a infinito, es multiplicarlo muchas veces por sí mismo, pues si lo pensamos un poco, directamente ya tenemos la solución. Vamos con el apartado E, el límite cuando la x tiende a infinito de 9 partido por una función polinómica de segundo grado. Aplicando las propiedades del límite, el límite de un cociente es el cociente de los límites. El límite de lo de arriba es el límite de una función constante, que es 9. Y el límite de lo de abajo, ¿quién lo determina? El monomio de mayor grado. ¿Y qué le ocurre cuando la x se va a infinito? ¿Qué le ocurre a x cuadrado? Que también se va a infinito. ¿Y qué es 9 entre infinito? 0. Les repito lo de antes, aquí tenemos que pensar 9 manzanas repartidas entre una multitud. ¿A cuánto le vamos a dar? Pues ¿a cuánto toca? Pues a nada, a 0. Y vamos ya con el último caso, límite cuando la x tiende a infinito de la suma de 3 funciones. Aplicando la propiedad del límite es la primera, el límite de la suma es la suma de los límites.
Fíjense que una función que es bastante compleja la hemos partido en la suma de tres funciones bastante más simples. Esto es una función constante, con lo cual su límite va a ser menos 3. Esto es el límite de un cociente, sería el límite del de arriba partido por el límite del de abajo, y aquí igual. Entonces, ¿qué sería? Límite de la constante, menos 3. Aquí, límite de lo de arriba, 1, límite de lo de abajo, lo determina el monomio de mayor grado, sería infinito, y en este caso también límite de lo de arriba, 2, porque es una función constante, límite de lo de abajo, infinito. Esto sería menos 3 más 0 más 0, y sería menos 3. Y así hemos calculado lo que les decía, una función que aparecía inicialmente bastante más compleja, la hemos partido en pequeños límites más sencillos y hemos podido calcular el límite. Y eso es todo, un saludo.